bendita y santa palabra. Te rogamos que tomes todo el control en este lugar, en esta hora, Dios mío. Toma cada vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Y te rogamos, Padre bueno, Padre santo, que seas tú, Señor, instruyéndonos a través de la interpretación correcta de tu palabra. Que tu Santo Espíritu esté sobre nosotros, Dios mío, para darnos la revelación exacta que nuestra alma necesita en esta hora, que cada oyente necesita escuchar. Háblanos, Dios, por el poder de tu palabra, Dios mío. Edifícanos, enséñanos, instrúyanos conforme lo necesitamos y según tu perfecta voluntad. Haz, Dios mío, en cada uno de nosotros lo que tú deseas, que nos guíe a la verdad de tu santa palabra. Te damos gracias. En tus manos ponemos nuestras vidas, en tus manos la vida de cada uno de nuestros hermanos que nos ayudan, Señor, en la transmisión de esta noche. En tus manos también, Señor, todos estos implementos y equipos, Dios mío, para hacer posible la transmisión a través del internet. En tus manos cada oyente, cada persona que pueda escuchar ahora en cualquier tiempo futuro, Dios, esta palabra, que sea tu Santo Espíritu haciendo la obra para lo cual lo envías en esta noche. Y te damos gracias, Señor, muchas gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, aleluya, gloria a nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Damos gracias a Dios que nos da la bendición y la oportunidad de poder estar en su santo nombre, congregados a través de estos medios virtuales. Aunque no pudiéramos estar de manera presencial, pero a través de estos medios podemos reunirnos con el propósito de atender la palabra de Dios, de recibir de ella la enseñanza que necesitamos oír, la enseñanza que debemos escuchar para edificación de nuestras almas. Permita Dios asimismo que el consejo de su bendita palabra traiga salvación, traiga liberación, traiga perdón, gozo y paz, traiga buenas nuevas conforme es el propósito de la palabra del Señor, traer salvación a nuestras almas, a nuestras vidas. Bendito sea nuestro Dios para siempre. Y esta noche quiero invitarlos a que abran sus Biblias, si las pueden tener cerca cada uno de ustedes. Les invito a que podamos abrir la palabra de nuestro Dios en esta hora. Bendito sea el nombre del Señor. Y vamos al capítulo 19 de Hechos de los Apóstoles. Ya lo terminábamos el martes anterior, el estudio de este santo libro en el capítulo 19, pero esta noche quisiéramos también recordar algo que la palabra del Señor nos mostraba la semana anterior, y es que es muy importante, definitivamente, es profundamente necesario, es importantísimo que cada uno de nosotros sepamos lo que la Escritura dice en esa porción, en este pasaje, capítulo 19, donde la última parte del capítulo, la última parte del pasaje nos habla de aquel alboroto que hubo en la ciudad de Éfeso, aquella situación en la cual el pueblo que estaba alrededor del apóstol Pablo fue afectado por la revuelta, por el alboroto en aquella ciudad, instado por un hombre llamado Demetrio, que se levantó contra el predicador del evangelio y contra la obra de Dios. Sin embargo, podemos también darnos cuenta que hay un Dios maravilloso que siempre está presto, está listo, está dispuesto a bendecirnos y a ayudarnos, no importa cuáles sean las dificultades, las situaciones adversas, las situaciones conflictivas de cada momento. Hay un Dios que ha prometido estar con nosotros siempre. Hay un Dios que ha prometido estar con nosotros cada día. Y en este capítulo 19 que concluíamos, podíamos observar también cómo en medio de esa situación está la poderosa mano de Dios para ayudar a sus hijos. Pero veíamos que en aquel momento lo que hubo en la ciudad de Éfeso era realmente caos. Era una crisis, un caos, un desorden. Y entendíamos por la palabra de Dios que Dios es un Dios de orden, como dice el capítulo 14 de 1 Corintios, donde Pablo claramente enseña, y lo leíamos la anterior semana, que Dios es un Dios de orden, un Dios que nos guía y nos pide y nos enseña el orden. El caos no es la voluntad de Dios, el conflicto no es la voluntad de Dios. Esa manera de estar no es la voluntad de Dios, porque Dios es Dios de paz,
Dice Corintios 14, 1 Corintios 14, en ese capítulo, dice el apóstol Pablo que Dios es Dios de orden y es un Dios de paz y que todo debemos hacerlo decentemente y con orden. Por lo tanto, en realidad el desorden no es la voluntad de Dios. La confusión y el caos no es la voluntad ni el propósito de Dios para nuestras vidas. Y en verdad quisiera tomar un momento más para decirte en esta noche cuán importante es que haya orden en nuestras vidas. Generalmente la tendencia nuestra es al desorden. Tendemos a ser desordenados. Es la franca y pura verdad. Hay una tendencia en nosotros para ser desordenados y eso nos roba las bendiciones de Dios. Nos quita, nos impide la bendición de Dios. Pues en la Biblia vemos un Dios que, como dice ese versículo, es un Dios de orden. Y es Dios de paz, no es Dios de caos, no es Dios de confusión, es un Dios de orden. Desde los principios de la Biblia nosotros encontramos el orden que tiene Dios. Dice el capítulo 1 del Génesis, la tierra estaba desordenada y vacía, dice el capítulo 1 de Génesis. Pero dice que el Espíritu Santo de Dios empezó a moverse sobre la faz de las aguas para poner orden. Y ese orden trajo como resultado que Dios pudiera moverse. Ese orden trajo como resultado que Dios pudiera hacer lo que quería hacer. En otras palabras, el orden trae fruto. Cuando en nuestras vidas no hay orden, no hay un buen fruto. Cuando no hay orden en nuestra casa, en nuestra vida espiritual, en nuestra disciplina, en la búsqueda de Dios, cuando no tenemos orden en el dinero, en el manejo del dinero, cuando no tenemos orden en el manejo del hogar, todo se vuelve un caos y se impide que Dios haga los frutos que Él quiere hacer. Dios, te repito, es Dios de orden, y desde que empieza la Biblia en Génesis 1, nos muestra un Dios de orden que fue creando todas las cosas en un orden adecuado. Todo era caos, era oscuridad, era tinieblas. Entonces Dios, dice la Biblia, creó la luz y empezó a separar las aguas y dejó unas aguas que estaban encima y las aguas que estaban acá en la tierra, y creó una expansión llamada cielos, creó orden. Luego separó lo seco de las aguas y hubo los océanos y hubo los continentes, la tierra firme, orden. Porque organizando podía crear todo lo demás. ¿Qué viene después? Viene todo lo que Él creó. Vienen los peces en las aguas que pudieran nadar. Vienen las aves para moverse en los aires, para movilizarse en esa expansión llamada cielos. Y vienen los animales terrestres para estar aquí sobre la tierra, en este planeta. Y luego Dios crea todo, va creando la vegetación, va creando los árboles, va creando los frutos, va creando todo ese reino vegetal para después crear al hombre cuando ya había un mundo ordenado. Eso nos demuestra cómo el orden va trayendo más y más bendición. Dice la Biblia que Dios veía que era bueno. Cuando había orden, Dios vio que era bueno. Versículo 1, había desorden, no era bueno. Pero después que Dios comienza a poner orden, dice la Escritura, y vio Dios que todo era bueno, y concluye su obra de creación maravillosa con la creación del hombre, y descansó el séptimo día. Dios es un Dios de orden. En nuestras vidas necesitamos tener orden para que podamos ver el fruto y la bendición de Dios con nosotros. Muchos cristianos quizás no vemos esa bendición por la falta de orden. Llevamos una vida desordenada, nuestras casas, un desorden, nuestra familia, muchas veces en desorden nuestra propia vida. Muchas veces no tiene un orden, una disciplina, un orden en la búsqueda de Dios, un orden en el manejo del dinero. Nos llenamos de deudas, compromisos, porque no tenemos orden al manejar el dinero. Gastamos más de lo que estamos recibiendo. La falta de orden trae improductividad, trae caos, trae desastre, pero el orden trae bendición. Por eso cuando leíamos ese alboroto en Éfeso, y dice la Biblia, la mayoría ni siquiera sabían por qué estaban haciendo esa revuelta y por qué estaban atacando a ciertas personas y por qué estaban haciendo marchas y protestas. La mayoría ni siquiera sabía. Era un desorden total en esa ciudad de Éfeso, y nos lo enseña, nos lo muestra la palabra de Dios para dejarnos claro a nosotros cuán importante es el orden. El orden permite que Dios pueda ir creando. El orden nos permite llegar a latitudes mejores.
a fruto mayor en nuestras vidas. Quiero que esta palabra quede en tu corazón, porque lo que hubo en Éfeso era caos, pero Dios permitió que en medio de la confusión todo se aplacara y hubiese orden, pues Dios es Dios de orden, como dice 1 Corintios 14, como dice el apóstol Pablo, que en las iglesias de Dios es necesario tener orden. ¿Por qué nos cuesta tener orden? Muchas veces nos cuesta tener orden por algo que va en el carácter nuestro, y es la desobediencia. Esa actitud de rebeldía, esa tendencia a ser desobedientes, es lo que trae desorden. Nuestro orgullo no nos permite a veces someternos a la obediencia. Los mejores cristianos, ¿quiénes son? Los más sometidos a Dios. ¿Qué representa ser sometido a Dios? Ser obediente a Dios. No necesariamente representa el que haya leído más los pasajes de la Biblia o el que más tiempo esté en oración, porque es posible estar en oración y no tener una oración ordenada. A veces la misma oración puede ser desordenada. La búsqueda de Dios a veces puede ser desordenada y eso no da fruto. El fruto es cuando hay orden en nuestra vida, y muchas veces somos desordenados por ser desobedientes. No nos gusta acatar las responsabilidades o las órdenes que nos dan. Con frecuencia y con algo de humor comparto con los hermanos de la iglesia local que a veces no nos gusta llegar y estacionar en el sitio donde los servidores del parque nos están pidiendo que estacionemos. O quizás al entrar al santuario nos piden por favor utilizar una silla, ubicarnos en algún puesto. No queremos, nosotros queremos otro. Eso es desorden. No importa que levantes tus manos y aplaudas fuerte y grites en la alabanza, pero hay una tendencia a la desobediencia que manifiesta lo desordenados que somos. Porque la desobediencia conduce al desorden. La obediencia produce orden. La obediencia es clave para que haya orden. Nuestra rebeldía, nuestra desobediencia tantas veces impide que Dios pueda hacer en nosotros lo que Él quiere hacer y pueda producir el fruto que es necesario que se produzca en nuestras vidas. Hay también otro factor que nos induce al desorden, y es que quizás así crecimos, así nos levantamos. Es algo como cultural. Es posible que en nuestros países nos acostumbramos a manejar un automóvil sin cumplir las señales del tránsito. Está el semáforo en rojo, pero mirábamos que no venía ningún carro en la otra calle y pasamos. ¿Por qué? Porque así venimos desde la casa. Quizás desde casa no nos enseñan disciplina. Nos permiten una cultura de que quizás la vida es solamente para ir a trabajar, a ganar dinero y ya. Y por eso tal vez en el trabajo o para ganar dinero somos buenos. Pero eso no implica que haya orden en nuestra vida. Es necesaria la disciplina, es necesario el orden. Podemos ganar a veces mucho dinero, sin embargo la casa está hecha un desorden. Podemos obtener mucha plata, podemos alcanzar mucho dinero trabajando, pero nuestra familia es un caos y un desorden. Y la Biblia dice que es necesario el orden para que Dios pueda bendecir, como hubo bendición de Dios desde el principio de la historia de la raza humana. Quizás tuvimos padres, o es posible que ni siquiera tuvimos padres a nuestro lado que nos disciplinaran, que nos corrigieran, que nos enseñaran el orden. Y nos gusta la indisciplina, tenemos esa cultura. Dios nos ha permitido la bendición de saber leer, de saber escribir, y sin embargo no lo hacemos, porque somos perezosos para lo que implica orden. Quizás simplemente para hacer una lista de las cosas que debemos hacer cada día, no tenemos el cuidado de hacer una lista de las cosas que cada día debemos hacer, porque no nos gusta el orden. Preferimos el desorden. Es más fácil, definitivamente. Es más fácil ser desordenados, ser indisciplinados es más fácil, pero no te dará el fruto que tú quieres para tu vida. Pasarán los días, pasarán los meses, pasarán los años y no tendrás lo que has querido. No tendrás en tu vida, en tu corazón, la alegría, la paz, el gozo que produce el orden, la satisfacción que produce el orden y alcanzar los resultados que produce el orden. Si Dios es un Dios de orden, dice la Biblia, y si desde el primer capítulo de las Sagradas Escrituras nos está hablando cómo Dios creó todo con orden y el séptimo día no era día para trabajar, era día para descansar, descansó. Nos está enseñando el orden que debemos tener en nosotros y cómo Dios iba mirando que todo era bueno.
Así en tu vida y en mi vida, todo será bueno si nosotros aprendemos a tener una vida disciplinada. Y no importa que no lo hicimos, no importa que nuestros padres no nos lo enseñaron, no importa que no estuvimos acostumbrados, o que no nos guste escribir, pero si tenemos la bendición de saber leer y escribir, deberíamos estudiar la Biblia y escribir lo que estamos recibiendo de ella, aprender y escribir aquello, aunque no nos guste, pero debemos entender que ese orden, esa disciplina es bendición de Dios para nosotros. Si no fuera bueno, no tuviéramos una Biblia, porque Dios no hubiera pedido que su profecía, su palabra, su enseñanza, su doctrina quedara escrita. Si Dios mandó a escribir la revelación divina, Dios mandó a escribirla, es porque Dios quiere que si tú y yo tenemos el privilegio de saber leer y escribir, debemos poner a un lado la pereza y anotar, hacer estudios de la palabra de Dios y escribirlos para edificación de nuestra vida espiritual. Muchas veces esa indisciplina nos conduce al desorden. Otra cosa que nos lleva al desorden es cuando no queremos esperar. No nos gusta esperar, por naturaleza no nos gusta esperar, y a medida que la ciencia va avanzando más y más, el mundo se convierte en un mundo acelerado. Este mundo es un mundo que nos invita a una vida acelerada. Todo lo que nos están mostrando cada día es más rápido, coches más veloces, computadores más rápidos, cómo lograr todo más rápido, cómo descargar una aplicación más rápido, cómo poder hacer todo más rápido, cómo ir a algún lugar y hacer compras, todo hacerlo más rápido. Esa es la tendencia de este mundo. Y de manera indirecta se va colando un espíritu de no querer esperar. Y cuando no queremos esperar, con frecuencia somos invitados al desorden, a tener vidas desordenadas. ¿Cuántas veces debemos estar en una fila y esperar nuestro turno y no queremos? Quisiéramos más bien llegar al primero, pasar a los otros. Y no faltan los que hacen hasta trampas para poder llegar al lugar más cerca en la fila y que los atiendan más rápido. ¿Para qué? Si igual no vas a cambiar la hora y no vas a cambiar el tiempo. Yo veía en mi país como gente pasaba un semáforo en rojo, desesperadamente iba dejando los otros carros, no podían esperar tranquilamente detrás del otro carro para ganar, ¿qué? 30 segundos, arriesgaban la vida, ponían en peligro las personas que van con ellos en un coche, ponían en riesgo por adelantar a otro carro cuando no se debe adelantar, solo por ganar unos segundos más, porque al final los dos llegan al mismo lugar. Gané 20 segundos, ¿qué lograste con eso? Pudiste haber perdido la vida, pudiste haber perdido una pierna, pudiste haber perdido un brazo en un accidente por no querer esperar. Este mundo está en la tendencia de que no queremos esperar, todo lo queremos rápido y ya. Y cuando eso ha tomado control de nuestra vida y aún en nuestra relación con Dios, no aprendemos a esperar, vamos a fracasar espiritualmente, porque toda la palabra de Dios nos enseña a saber esperar en Dios. El salmista escribió: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo levantar, me hizo sacar del pozo de la desesperación, me hizo levantar, me hizo sacar del pozo cenagoso y puso mis pies sobre la roca, sobre la peña firme. La Biblia nos muestra cuán importante es saber esperar. El Nuevo Testamento nos enseña la paciencia. Nos dice que es un fruto del Espíritu Santo, que hace parte del fruto del Espíritu de Dios. Por eso cuando somos personas desesperadas es porque el Espíritu Santo no toma control de nuestra vida. No importa cuántos años tengamos de ser cristianos, no importa si soy líder, si soy pastor, si soy un músico en una iglesia, tengo un cargo muy importante, pero si la impaciencia me domina, es porque no estoy permitiéndole al Espíritu de Dios que controle mi vida. Porque cuando el Espíritu de Dios nos controla, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz y paciencia, dice la palabra, dentro de otros 5 más. Allí está el fruto del Espíritu, la paciencia. Este mundo nos impulsa a no querer esperar, a que todo sea más rápido y veloz y no aprender a tener paciencia. Pero eso es otra razón que induce a una vida desordenada. Cuando somos impacientes por tendencia, tenemos las cosas de manera desordenada. Cuando sabes esperar, seguro tienes tiempo para organizar,
para ordenar. Y de hecho, las personas que logran mejores resultados definitivamente son personas que son ordenados. Otra razón que afecta el orden es cuando no tenemos nuestras prioridades muy definidas en nuestra vida y no entendemos que hay prioridades en nosotros que son más importantes. La Biblia nos enseña cuál es la prioridad número uno. Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadiduras. Lo dijo Jesús. Lo número uno en tu vida, en mi vida, tiene que ser el reino de Dios. Tiene que ser el reino de Dios. Dios tiene que ser lo primero, aún por encima de la familia. Quizás humanamente la familia es lo más importante dentro de tantas actividades más. Pero en términos rotundamente generales, Dios tiene que ser primero, aún por encima de la familia. Si mi familia algún día me falla, me da la espalda, o si mi familia no quiere servir a Dios, yo debo escoger número uno a Dios. Abraham fue un hombre que tenía una familia, sin embargo, Dios le dijo: sal de tu familia y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Y Abraham escogió obedecer a Dios. Dios tiene que ser número uno, aún por encima de la familia. Después de Dios sí está la familia. Y después de la familia, la iglesia. Quiero que tengas claro, no es lo mismo Dios que iglesia. Dios siempre será Dios en tu vida. La iglesia es el lugar donde Dios nos permite congregarnos, reunirnos, ser parte, más que lugar, es el lugar espiritual, es el ambiente, es la congregación del pueblo de Dios. Y esa congregación debe estar debajo de la familia. La familia es primero, pero por encima de la familia está Dios. Mi relación con Dios no depende de la iglesia donde estoy, de la congregación a la cual pertenezco. Mi relación con Dios está por encima, estando en esta congregación. Y si por alguna razón tengo que estar en otro lugar del mundo después, allí Dios tiene que seguir siendo lo primero. La familia lo segundo y después la iglesia en tercer lugar. Mis compromisos de iglesia. Hay que tener una clara diferencia entre Dios y la iglesia. No todo lo que es la iglesia es Dios. Muchas cosas de la iglesia tienen que ver con Dios, pero hay algunas en las que son simplemente responsabilidades congregacionales, y en esas responsabilidades congregacionales es obvio que la familia está primero que esas responsabilidades congregacionales, pero por encima de la familia siempre debe estar Dios. Es importante tener prioridades muy definidas y muy claras en nuestra vida, aleluya, para poder tener orden, porque sin orden, repito, habrá caos. Lo que sucedió allí en Éfeso, que nos dice el capítulo 19 de Hechos, nos muestra un caos y una confusión de la cual Dios no puede estar de acuerdo, porque Dios no es Dios de confusión. Y permíteme decirte que definitivamente para que podamos corregir nuestra vida y poner orden, tenemos número uno que reconocerlo. Cuando el orgullo nos domina y no podemos reconocer que nos falta orden en nuestra vida personal, en el manejo de nuestras finanzas, en nuestra familia. Muchas veces pensamos, por ejemplo, cuando llegan los niños a la familia, que los niños son lo primero, pero dentro del hogar primero está la relación de esposos. La relación de esposos incluso es más importante que la relación de padres e hijos. Con frecuencia notamos y decimos, y es cierto, lo que más se ama son los hijos, pero hay que entender que el orden familiar es esa relación entre esposos que está incluso por encima de los hijos. ¿Sabe por qué? Porque un día los hijos crecerán y saldrán de la casa. Sé que hay mucha influencia cultural, sobre todo en nosotros los latinos, y queremos que nuestros hijos estén con nosotros toda la vida. Y con frecuencia he escuchado a papás decir: voy a comprar un terreno bien grande y voy a construirle casa aquí a mis hijos para que se casen, tengan mis nietos, pero todos estemos aquí juntos. Es una mentalidad bastante latina y romántica de nosotros. Pero la Biblia dice: dejará el hombre padre y madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y eso demuestra que, quieras o no, los hijos van a crecer, van a formalizar sus hogares y van a salir. ¿Y quiénes quedan? Los ancianos, los viejitos, papá y mamá. Eso demuestra que la relación entre esos esposos
es más importante que la relación de padres a hijos. Pero con frecuencia vemos que los hijos son los más importantes dentro de una casa. En un hogar, papá debe ser, por decirlo de alguna manera, el rey del hogar. Dios es rey de reyes, a su nombre sea la gloria. Pero en casa, papá debe ser el rey, mamá debe ser la reina. Pero usted ve con frecuencia hogares donde el niño es el rey o la niña es la reina. Eso no está conforme al principio bíblico. Porque te repito, Dios dice claramente, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer para que los dos sean una sola carne. Y van a hacerlo, en el plan de Dios van a hacerlo eternamente, perpetuamente mejor. Van a hacerlo. Los hijos crecerán, los hijos se irán, papá y mamá seguirán juntos. Entonces es un error que el niño, los niños, las niñas sean los reyes de la casa y que papá y mamá vivan en torno a esos niños. Ese romper las reglas de Dios daña muchas veces la relación del hogar, la relación familiar. Te repito, porque no va conforme al orden bíblico. Dios es un Dios de orden. Y Dios estableció el orden de esa manera. Estableció el orden que papá sea cabeza en el hogar. Ese es un orden establecido por Dios. Hay mujeres que quieren ser cabeza en el hogar y están rompiendo el orden de Dios. Es triste ver cuando una mujer se enseñorea en una casa y ella es la que da las órdenes y ella es la que maneja. Ella es el cerebro de la casa, no es lo que la Biblia enseña. Está rompiendo el orden de Dios. Dios puso al hombre como cabeza. La mujer es como una columna, la mujer sostiene el hogar. De la mujer Dios dice que si es una mujer sabia edificará su casa. Si no es sabia, esa mujer va a desparramar el hogar, va a destruirlo. Porque la mujer es una columna importante, pero el hombre es la cabeza, es la persona que va a dirigir, que va a tomar las decisiones. Es como el que está sentado al volante en el automóvil y va guiando, va dirigiendo. Quizás no es la persona más importante, quizás a su lado o quizás en el puesto de atrás va el que es más importante, el hombre de negocios, el multimillonario, etcétera. Pero no es cuestión de importancia, no es cuestión de cuál es más importante que otro, es cuestión de funciones que se deben cumplir. Dios creó el hogar para que trabaje con esa función. Papá debe ser el conductor que va al volante, así Dios lo creó. Puede que no sea el más lindo, puede que no sea el más inteligente, puede que no sea el más importante, puede que no sea el que más estudios tenga, pero Dios lo puso allí al control del volante de ese auto que se llama la familia, el hogar, y es él quien debe conducirlo. Cuando una mujer es la que maneja a papá y maneja el hogar, está rompiendo las reglas y las órdenes de Dios. Y te repito, Dios es un Dios de orden. No nos gusta el orden. Generalmente nos gusta más vivir de una manera desfachatada y vivir como se nos antoje y vivir en el desorden. Repito, la cultura nos induce a eso. Nuestra actitud de desobediencia nos induce a eso, pero es muy importante que entendamos que debemos tener orden en el hogar, en la familia, reconocer que necesitamos ser ordenados. Es el primer paso para corregir lo que necesitamos corregir. Bendito sea Dios. También es muy importante que sepas que el crecimiento espiritual es necesario para que haya orden. Cuando tu vida espiritual no crece, es difícil que puedas tener orden. Pero cuando tu vida espiritual va en crecimiento, vas a poner orden en las demás cosas. La Biblia lo deja claro en la tercera epístola del apóstol Juan, la última de las epístolas de Juan, en el versículo 2, de ese único capítulo que tiene tercera de Juan, versículo 2. El apóstol dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Está hablando de prosperidad material. Y que tengas salud, está hablando de bienestar físico, de sanidad y salud física. Pero al final dice, así como prospera tu alma. Si usted analiza el versículo, se dará cuenta que aunque la tercera frase, repito, aparece en último lugar, la tercera frase es la más importante. Porque está diciendo, amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas. Y deseo que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea, lo primero es la prosperidad del alma. Lo fundamental es la prosperidad del alma. Y cuando el alma prospera, entonces es más fácil que todas las cosas prosperen. Y es más fácil también tener una buena salud. ¿Eso qué quiere decir? Que el orden es primero, mi hermana y mi hermano. El orden producirá que haya bendición
que haya bienestar cuando hay crecimiento espiritual, así como prospera tu alma. El crecimiento espiritual, el crecimiento de nuestra alma en la relación con Dios va a permitir prosperidad, va a permitir bienestar. Es necesario entonces un buen crecimiento espiritual para que haya entonces bendición de Dios en las diferentes áreas. El crecimiento espiritual definitivamente genera orden. El crecimiento espiritual produce orden. Cuando tu vida y mi vida están más cerca de Dios, es más fácil ser ordenados, ser organizados, tener todas las cosas de manera ordenada y organizada. Bendito el nombre de Jesús. Es importante también entender que la fábrica donde el orden se genera, donde se crea el orden, es nuestra mente. La mente es el lugar donde nosotros podemos generar orden para nuestra vida. Yo no pongo orden a mi vida si no pongo mis pensamientos en las manos de Dios. Si mis pensamientos están siendo atacados por el enemigo, si mis pensamientos están siendo tomados por el maligno, si los malos pensamientos se están apoderando de mí, sin duda no voy a tener orden, no voy a tener disciplina, no voy a tener una vida de logros como Dios quiere que los alcance. Pero es importante que mi mente esté pensando en lo que Dios quiera. Si no, la Biblia no nos diría, en Filipenses capítulo 4, versículo 17, la palabra del Señor dice: por lo demás, hermanos míos, dice el apóstol Pablo, escribiéndole a los filipenses. Ya estudiamos en Hechos cuando Pablo estuvo en Filipos y cómo fue a la cárcel y cómo estuvo siendo azotado, herido, maltrecho, pero allí en la cárcel Dios hizo una obra poderosa, que un terremoto rompió las cadenas, abrió el cepo, le dio libertad al apóstol Pablo y a Silas que le acompañaba, y hubo salvación de una familia, el carcelero y toda su casa, y hubo una bendición grande de Dios. Pablo le escribe después a esa iglesia y le dice: hermanos, por lo demás, en esto ustedes tienen que pensar. ¿En qué deben pensar? En todo lo bueno, todo lo santo, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que sea de buen nombre, todo lo que tenga alguna virtud, todo lo que sea digno de alabanza, piensen en eso. ¿Qué nos muestra esto? Que nuestra mente es el taller, es el lugar de fábricas donde podemos empezar a ser disciplinados y organizados cuando tenemos buenos pensamientos. Cuando una persona deja que en su mente Satanás lleve las ideas destructivas, cuando una persona es bombardeada en su mente, así como están los rusos bombardeando Ucrania, Satanás bombardea la mente del creyente tratando de destruirle. Y si logra meter los malos pensamientos, las actitudes malas rompen el orden. Cuando tienes orden en tu vida, pero malos pensamientos se apoderan de ti, esos malos pensamientos te inducen a malas acciones. Es un hecho que los malos pensamientos llevan a malas acciones. Si no, la palabra de Dios no diría en Proverbios capítulo 23, hay un versículo, por ejemplo, en Proverbios capítulo 23, el versículo 7, si mal no recuerdo, dice la palabra de Dios: cuán importante es para nuestro accionar nuestros pensamientos. Dice la palabra de Dios: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él, dice el escritor sagrado. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Cuando habla aquí la palabra de Dios de corazón, se refiere al alma, como estudiábamos en un retiro hace unos días. Corazón aquí representa alma. Entonces dice la escritura: ¿cuál es su pensamiento en su alma? Tal es él, tal es la persona. ¿Qué nos demuestra eso? Que lo que nosotros pensamos, así vamos a actuar. Entonces, es en la mente donde se puede generar una vida de disciplina, de orden, de búsqueda de Dios, de poder tener las áreas de nuestra vida disciplinadas, ordenadas, el manejo de nuestro dinero ordenado, el manejo de nuestra familia ordenada, las relaciones interpersonales en orden, nuestro trabajo en orden, nuestra búsqueda de Dios en orden, nuestros compromisos con la iglesia del Señor en orden. Todo eso se comienza a generar en el pensamiento y en la mente. Pablo le decía a los de Filipos: todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo santo, todo lo que sea de buen nombre, todo lo que tenga alguna virtud, todo lo que sea digno de alabanza. Mis hermanos, solo en eso piensen.
Los dardos que les envía Satanás para pensar en otras cosas, rechácenlos. Los dardos de fuego que envía el diablo para hacerte pensar otra cosa, repréndelos, recházalos, no los permitas en tu vida. Que tu mente sea llena de los pensamientos de Dios para que haya orden, porque cual el pensamiento del hombre, dice Proverbios, así es el tal, así es el hombre. Por eso es muy importante corregirnos para que haya orden en nuestra vida, corregir todo lo que esté mal y todo lo que no le agrade a Dios, corregir todo el desorden, para que no seamos como la ciudad de Éfeso aquel día que Demetrio manipuló. Muchas veces el desorden viene por malas manipulaciones. Otro te dice que no hagas eso, no es necesario que tengas una asistencia organizada a la iglesia, y tú te dejas llevar por ese manipulador. Muchas veces te dice, no es necesario que cuides así tus finanzas, y te dejas llevar por ese manipulador. Otras veces te dice el amigo en la calle, no es necesario que estés tan pendiente de tu familia. ¿O acaso es que tu mujer te domina? Ven, vamos a la borrachera, te invita el amigo, a la parranda, al baile, a las cosas que no convienen. Y si tú no quieres ir, te dicen, es porque tu mujer te tiene dominado, y tratan de sembrar desorden en tu vida. Pero es muy importante corregir todo aquello que pueda llevarte al desorden para que haya realmente el orden de Dios. La Biblia misma nos habla en Isaías capítulo 38, que Dios una vez le dijo a un rey, al rey Ezequías, a través del profeta Isaías, le dijo, ordena tu casa. Y Ezequías era un buen rey, un hombre de Dios, uno de esos pocos reyes que tuvieron la bendición de hacer lo bueno, de hacer lo recto ante los ojos de Dios. Dice la Biblia que usando al profeta Isaías, Dios le envía a decir al rey Ezequías, ordena tu casa porque vas a morir. ¿Qué nos muestra eso? Dios quería llevar a Ezequías ya a su presencia, pero cuán importante es que tuviera todas las cosas en regla, todas las cosas ordenadas. Es otra demostración más de la Biblia, que para llegar a un nivel superior, porque sin duda alguna, como decía el apóstol Pablo, estar en esta tierra es una bendición, poder predicar, servir a Dios, alcanzar a otras almas, es una bendición. Pero decía Pablo, si yo muero, el morir es ganancia, porque lo mejor para mí no está en esta tierra llena de aflicción, llena de pecado, llena de conflictos, con un montón de problemas sociales. Esto no es lo mejor para mí, lo mejor es lo que Dios me tiene reservado allá en la eternidad. Y Pablo decía, para mí el morir me es ganancia, decía el apóstol. Entonces cuando Dios le dice a Ezequías, siervo mío, ordena tu casa porque morirás, está diciéndole, te voy a promover, te voy a llevar a un sitio mejor. Vas a alcanzar lo que siempre has querido. Vas a tener para lo que has trabajado y has soñado toda tu vida. Pero ordena tu casa, le dice. Eso nos muestra una vez más que Dios es un Dios de orden. A veces el ambiente pentecostal nos hace pensar que las cosas para Dios pueden ser desordenadas y que no es necesario que haya organización y que no es necesario que tengamos un orden en nuestra vida, que en la iglesia podemos saltar y brincar y nuestra casa ser un completo desorden, un caos, donde no se sepa ni qué es cabeza ni qué es cola, todo un desorden. No, pero eso no es lo que Dios enseña en su bendita palabra. Le dijo el profeta Isaías al rey Ezequías, ordena tu casa porque morirás, ya no vivirás, vas a morir. Pero es necesario que organices tu casa. ¿Qué te está diciendo a ti y a mí? ¿Qué nos dice Dios hoy? Nos está diciendo es necesario que haya orden en nuestra vida para que Dios nos promueva. ¿Queremos ser mejores instrumentos de Dios o queremos tener mayores bendiciones de Dios? ¿Queremos que Dios nos haga exitosos en los negocios, en la compañía donde trabajamos o nos dé nuestra propia empresa? Pero si somos desordenados, ¿cómo Dios nos va a dar nuestra propia empresa? Es posible que Dios hace años quiere bendecirte dándote una compañía propia, pero si no eres ordenado, ¿cómo te la va a dar? Porque va a ser un completo desorden, te va a frustrar, va a ser un caos, vas a perder dinero, va a ser todo peor, y Dios en su amor librándote de eso no te la da. Pero si tuvieras tu casa ordenada, tu vida ordenada, como le dijo Dios a través de Isaías al rey Ezequías, seguro que Dios te daría lo que hace muchos años quiere darte. Dios quiere bendecirnos, prosperarnos más, y muchas veces nuestro desorden impide que seamos prosperados.
a Ezequías, un rey amado, un rey usado por Dios, un rey que tuvo temor de Dios, un rey que vio la gloria de Dios en su vida, que no tuvo temor a un ejército enemigo numeroso que venía contra él. Confió en Dios, y a pesar de que esos asirios se burlaban de él y trataron de manipular la gente en Jerusalén y decirle: aquí vamos a acabarlos a ustedes, somos muy poderosos, ustedes no tienen cómo hacernos frente. Y le decían a la gente: no confíen en Ezequías, Ezequías está derrotado, está vencido, no tiene cómo enfrentarnos. Y el mensajero del rey Ezequías le decía a estos visitantes: por favor, no nos hablen en lengua hebrea, para que no entiendan las personas, háblenos en la lengua de ustedes que nosotros la entendemos y podemos conversar. Y ellos, en una actitud arrogante, humillante para los de Jerusalén, les hablaron en la lengua de los judíos para que todos escucharan, tuvieran miedo, porque la realidad era esa, era un ejército muy poderoso y Ezequías no tenía cómo defender. Pero Ezequías fue un rey que confió en Dios siempre y clamó a Dios y esperó en Dios, y Dios hizo un milagro tan poderoso que los enemigos fueron derrotados sin necesidad de forzarse ellos en la batalla, porque Dios les dio tremenda victoria. Era un hombre de Dios, uno de los reyes más usados por Dios. Sin embargo, a él Dios le dice: ordena tu casa, porque vas a morir. Dios quiere llevarte a algo mejor. Cuando Dios quiere darte algo mejor, es necesario que haya orden. Si no pones orden hoy en tu vida, no saldrás del nivel en que estás. Vas a morir en el mismo nivel, vas a tener toda una vida, todos unos años, y no vas a salir a superar, a llegar a otros lugares más elevados. Pero cuando tú tienes orden, cuando te organizas, cuando planeas todo lo que vas a hacer cada día, cuando estás organizando semana tras semana tu vida, cuando tu dinero es bien administrado, bien manejado, eres fiel a Dios y eres muy dedicado en manejar el dinero sin gastar más de lo que estás recibiendo, es decir, teniendo un presupuesto de gastos. Cuando hay orden en tu vida, Dios te va a bendecir y te va a prosperar más y más. Dios no es Dios de confusión, como leíamos en la Escritura. Dios no es Dios de caos, no. Es un Dios de orden, y ese Dios de orden lo vemos en este capítulo 19 de Hechos. Y como estudiábamos, qué manera tan maravillosa como Dios se glorificó allí en esa situación. Y Dios llevó paz, porque Dios es Dios de paz. La revuelta, la violencia, la protesta que había de muchos impulsados por esa cultura y por ese espíritu de desorden, impulsados por ese espíritu de desobediencia, de rebeldía, de romper reglas, de romper normas, aún sin saber por qué. Pero hay algo en el corazón humano caído, en el ser humano, desde que el ser humano dejó a Dios en el huerto del Edén, desde que el hombre cayó, hay una tendencia a la rebeldía, a la desobediencia. Y eso lo vimos en el capítulo 19 de Hechos con aquellas personas que actuaron de manera protestando y gritando y sin saber por qué, creando desorden en la ciudad. Pero el alcalde de aquella ciudad, un hombre entendido, les dijo: ustedes están buscando que Roma venga y nos haga daño, que el ejército romano venga con mano fuerte y nos quite las bendiciones y la paz y lo que aquí tenemos. Y así hizo reaccionar la gente y todo terminó en paz. Y ahora el capítulo 20, versículo 1 de Hechos dice: después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos, después que cesó el alboroto, y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Me encanta ver aquí que hay que entender cuando Dios nos habla a través de las circunstancias. Dios es un Dios que puede hablarte en profecía, que puede hablarte a través de una persona, que puede hablarte a través de un predicador, que puede hablarte por las sagradas escrituras. Pero habrá momentos en que Dios te hablará a través de las situaciones, a través de las circunstancias. Y este es uno de esos momentos. Pablo entiende cuando se da aquella revuelta en Éfeso, aquel alboroto, aquel desorden público, aquellas manifestaciones a causa de este platero Demetrio que estaba ofendido porque Pablo predicaba contra la idolatría, y la gente que se convertía ya no compraba templecillos
engañosos de la diosa Diana, en lugar de estar alegre por la bendición de la ciudad, porque la gente fuera libre, no, hay quienes les conviene la gente atada, la gente cautiva y esclava. Y dice la palabra del Señor que en estas circunstancias Pablo entendió, cuando ya pasó ese alboroto, Pablo entendió, es el tiempo de salir de aquí. Mi hermana y mi hermano, la Biblia dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto fue algo terrible, difícil. Pudieron haber salido lastimados siervos de Dios en aquella ciudad. El mismo apóstol Pablo pudo haber sido muerto o lastimado, pero Dios lo guardó y él entiende que es el tiempo de salir para ir a Macedonia. Dios lo estaba llamando y ahora es importante ir a Macedonia. Así que reúne a los discípulos, los ha exhortado, les da la palabra, les ha abrazado, les da ánimo, les da palabra de ánimo, les enseña la escritura, les recuerda, mis hermanos, he estado con ustedes tanto tiempo, he estado enseñándoles el evangelio por mucho tiempo, he estado por más de 2 años en esta ciudad y he servido de todo corazón, les he servido a ustedes, pero ha llegado el momento ya de salir y de ir a otro lugar. Así que se despidió y salió para Macedonia. Entendió que era el tiempo de Dios. Te repito, Dios quizás te está hablando hoy a través de una situación que estás viviendo y no has entendido. Piensas que es solamente un problema o te preguntas, Dios mío, ¿por qué me está sucediendo esto? Y no te das cuenta que es que Dios te está hablando a través de esa circunstancia. Como le habló a Pablo a través de aquel alboroto y el apóstol entendió. Y cuando pasó el alboroto y todo estuvo tranquilo, reúne a la iglesia, a los discípulos, les exhorta, les da la palabra, les anima, les dice, nunca vayan a volver atrás. Yo entiendo que ya tengo que salir de aquí, pero ustedes sigan adelante. Les dio palabras de ánimo y les dijo, esfuércense a servir a Dios y a seguir adelante. Y sale rumbo a Macedonia. Y después de recorrer, versículo 2, aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Por donde iba predicando, iba llevando el mensaje. Este es el tercer viaje misionero, como lo hemos dicho ya anteriormente, es el tercer viaje misionero del apóstol Pablo y va llevando el mensaje de Jesucristo. Pero dice el versículo 3 que después de haber estado allí 3 meses en Grecia, seguramente, aunque no se menciona, debió ser en Corinto, donde Pablo estuvo. Ya vimos en una ocasión cómo en el segundo viaje misionero el apóstol Pablo lleva el mensaje a Corinto y allí fue donde se encontró con Priscila y Aquila, con aquella pareja que sirvieron a Dios. Y allí el apóstol Pablo estuvo cierto tiempo dando el mensaje de Dios a aquellas personas en Corinto. Ahora en este tercer viaje misionero, el apóstol recorriendo va a visitar a esos hermanos. Y dice la escritura que estuvo allí 3 meses. Es posible que fuera en Corinto, porque el resto del versículo 3 dice que siéndole puestas acechanzas por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y era en Corinto donde ya vimos que Pablo tenía enemigos, que eran los judíos. El capítulo 18, donde estudiamos el tiempo de Pablo en Corinto, en el segundo viaje misionero, demostró que allí se levantaron muchos judíos contra él. Que gracias a Dios, Dios usó a Galión, el procónsul, para decirles, cuando denunciaron a Pablo y lo trajeron arrestado ante Galión, el procónsul, este hombre dijo, señores, después de entrevistar a Pablo, yo no veo en este hombre ningún delito, ninguna falta. Este hombre no es un criminal, no está haciendo nada malo, está enseñando algo que él cree, una religión que él cree, pero no está haciendo nada malo. Si son cuestiones religiosas, ustedes arreglen sus cosas entre ustedes, pero este hombre no ha cometido ningún delito. Y así la gente de aquel lugar de Corinto entonces se levantó contra los judíos, incluso golpearon a los judíos. Incluso de allí hubo un hombre, Sóstenes, que era líder de los judíos, que después llegó a ser un cristiano servidor en el ministerio del apóstol Pablo. Pero allí en Corinto había enemigos y este versículo 3 dice que le pusieron acechanzas, siéndole puestas acechanzas por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. En lugar de hacer la travesía cruzando el mar Egeo en barco para llegar a Siria,
Pablo decide: voy a ir caminando mejor, voy a ir por las regiones de Macedonia, por donde había llegado, por esas mismas regiones regresó, en lugar de hacer el camino más fácil, que era utilizar un barco que le llevara hasta las regiones de Siria. Pero los judíos de Corinto habían planeado ya, quizás habían escuchado de antemano los planes del apóstol Pablo y habían decidido cómo tenderle una redada, cómo tenderle una emboscada para matarlo. Pero como dice la palabra de Dios, el entendido ve el mal y se aparta. Dios permitió que Pablo se diera cuenta que tendían algo contra él y prefirió regresarse por el mismo camino por donde había venido. Dice la palabra de Dios que recorriendo las regiones de Macedonia. Los versículos 4, 5 y 6 nos muestran cómo Pablo estaba trabajando en este tercer viaje misionero. Era a través de un equipo maravilloso. Y quiero rápidamente mencionarles que en los primeros viajes misioneros, el apóstol Pablo estuvo, por ejemplo, su primer viaje misionero fue acompañado solamente por Bernabé. También los acompañaba Juan Marcos, pero estudiamos que empezando el viaje, cuando vio el asunto difícil, cuando se dio cuenta que servir a Dios no era solamente estar detrás de un púlpito predicando un mensaje y que eso parecía verse muy bonito, y Juan Marcos estaba ilusionado con eso, pero cuando vio que venían hambres, que venían persecuciones, que venían quizás apedreamientos, que venían dificultades, Juan Marcos prefirió regresarse y no seguir con ellos. Pablo y Bernabé continuaron. El primer viaje misionero fue solamente estos dos apóstoles, Pablo y Bernabé. El segundo viaje misionero, dice la Biblia, que salió con Silas, porque ya Pablo no quiso ir más con Bernabé, porque Bernabé quería llevar a Juan Marcos, que era su sobrino, otra vez. Y Pablo dijo: no, él nos abandonó una vez, no debe ir ahora con nosotros. Y a causa de esa discrepancia, Bernabé emprendió un viaje con Juan Marcos y Pablo empezó su segundo viaje misionero acompañado del hermano Silas, el mismo personaje que a veces lo encontramos como Silvano, con el nombre de Silvano en algunas epístolas. Es el mismo Silas que acompañó a Pablo en el segundo viaje misionero. Pero no fue solamente Silas, pues la escritura dice que cuando iban de camino por las regiones de Listra y de Iconio, encontraron a un jovencito usado por Dios, con un buen testimonio y con ansias, deseo de servirle a Dios, y lo incluyeron en el ministerio. Era el joven Timoteo, que después llegó a ser un pastor. Se cree que Timoteo fue pastor en esta iglesia donde Pablo ha estado en el capítulo 19, en la iglesia de los Efesios, en Éfeso. Timoteo llegó a ser el pastor de esa iglesia, pero llegó también a ser un supervisor de un área, un obispo que estaba administrando, cuidando iglesias en un gran área, en una gran área. Allí estuvo Timoteo sirviendo. Pero en este segundo viaje misionero, Timoteo se une a Pablo y a Silas. También estaba Lucas, pues encontramos en el mismo pasaje, en la narración, que Lucas habla en primera persona y en muchos casos dice nosotros, dice cuando íbamos, etcétera, etcétera. O sea, demostrando que él estaba también allí, que se unió a ellos en ese segundo viaje misionero. Inclusive Priscila y Aquila, a quienes Pablo encontró en Corinto, ellos también se unieron a ese grupo. No solamente estuvieron sirviendo con Pablo en Corinto, sino que vinieron hasta Éfeso. Y el apóstol Pablo esa vez no estuvo mucho tiempo en Éfeso, pero dejó a Priscila y Aquila como líderes de la iglesia, como ancianos allí en Éfeso, sirviendo al Señor. Así que con estas personas realizó el segundo viaje misionero. En este tercer viaje misionero es evidente que estaba creciendo el ministerio del apóstol Pablo. Y tú puedes ver en el versículo 4 que son mencionadas varias personas. Dice, le acompañaban hasta Asia, le acompañaron Sópater de Berea, Aristarco y Segundo, que eran de Tesalónica, otra ciudad, Gallo, que era de Derbe, y Timoteo, que también era de allí, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Un equipo ya mayor estaba sirviendo al apóstol Pablo, estaban apoyándole. Esto demuestra que la obra de Dios definitivamente es mejor si se hace en equipo. Es más lo que podemos lograr cuando trabajamos juntos. Alguien solo no puede hacer lo que un equipo puede hacer. El mismo Jesús de Nazaret, que podía haberlo hecho todo él solo, nos dio una enseñanza. Dice la Biblia que un día, luego de estar toda la madrugada, toda la noche orando,
descendió de la montaña y empezó a seleccionar, y a 12 personas los escogió para que fueran su círculo íntimo, sus apóstoles, los que estaban cerca de él, su equipo de trabajo. El mismo Jesús lo hizo, dándonos el ejemplo. Esto que hace Pablo es seguir las huellas de Jesús, seguir el ejemplo de Jesús. Y hoy, en el siglo XXI y en un mundo tan globalizado, con más razón, necesitamos ser apoyados. Nadie solo puede hacer la obra completa de Dios. Dice el apóstol Pablo, enseñando que Dios ha repartido dones y ha dado ministerios para la edificación de todo el cuerpo de Cristo, para que el cuerpo de Cristo crezca a la estatura de un varón perfecto, a la medida de Jesús de Nazaret. Es necesario trabajar en equipo y estos versículos así lo demuestran. Este tercer viaje misionero, sin duda Pablo tenía el mejor grupo, el mejor equipo, más numeroso, más amplio, una cobertura mayor que los viajes que había hecho anteriormente. Y en el versículo 5 está mostrándonos cómo estaban organizados. He hablado hoy del orden. El versículo 5 demuestra la organización que había entre ellos. Dice la Biblia que estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Lucas demuestra que se queda con Pablo, pues dice, nos esperaron en Troas. Pero menciona los que habían ido delante de Pablo. Iban preparando el camino. Era actividad misionera y evangelística. Pablo enviaba a estos hombres de Dios que llegaban primero a aquella ciudad, quizás comenzaban a visitar, a orar en esa ciudad, a preparar el ambiente, a reunir la gente. Era un equipo de trabajo sabio, entendido, maravilloso, dirigido por Dios, y Dios estaba usando la vida de un hombre llamado Pablo. Un equipo de trabajo bajo el liderazgo del apóstol Pablo, que sin duda alguna iba avanzando. Dice el versículo 6, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Está un equipo bien organizado, trabajando, haciendo la labor de Dios. Todos estos pasajes nos enseñan cuán importante es la organización. Como hemos dicho esta noche, que algunas personas quizás no nos gusta la organización y preferimos el trabajo desordenadamente, porque un trabajo desorganizado no afecta nuestra indisciplina, no choca con nuestra indisciplina. Un trabajo desorganizado no molesta nuestro desorden. Entonces a veces es más fácil trabajar así de manera desorganizada, pero no da los frutos que esperamos ver de parte de Dios. Mas cuando hay orden, a veces choca con nuestra indisciplina. Cuando hay orden, a veces choca con nuestra desorganización, y no nos gusta tener un líder que nos exija orden, que nos exija disciplina, porque siempre es mejor andar así, sin dar informes, sin que nadie nos pregunte nada y que cada uno haga lo que quiera. Pero ese trabajo desorganizado no produce los frutos que el reino de Dios merece que produzcan. Este trabajo organizado, como nos dice aquí la Biblia, estaba dando resultados. Se organizaron para invadir esas ciudades, estar en esos lugares, predicar el mensaje de Jesucristo. El versículo 7 dice que el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, y habiendo de salir al día siguiente, dice la palabra de Dios, alargó el discurso hasta la medianoche. Esto ya sucedía en Troas, pero lo dejaremos para una próxima enseñanza donde continuaremos en estos versículos. Pero esta noche quiero invitarte allí donde estás, a que cierres tus ojos y en comunión con Dios vamos a orar en este momento, pidiendo su bendición para nuestra vida, y que la palabra del Señor tenga entrada en nuestro corazón y produzca el fruto que Dios quiere producir. Acuérdate, Dios es un Dios de paz y es un Dios de orden. Y el Señor nos ayude a vivir conforme Él quiera. Quizás no es como nuestra carne quiere, que a veces prefiere el desorden, pero Dios nos ayude a vivir de manera disciplinada para ser más productivos, para ser más efectivos, para tener los mejores resultados en la obra de Dios. Bendito Dios y Padre Santo, gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra siempre es viva, eficaz y es poderosa, es maravillosa.
Gracias, Dios, por lo que ella nos enseña, lo que de ella podemos recibir y aprender. Gracias, Dios, por cada persona que puede escuchar tu palabra en esta hora. Te pido que tu Santo Espíritu, por favor, Señor, envía tu Santo Espíritu llevando edificación al oyente. Y si hubiera un alma perdida, dale salvación en esta hora. Llévale al encuentro con Cristo, a la reconciliación con Dios, por la obra eficaz del Espíritu Santo, que es el único que puede traer las vidas rendidas a los pies de Jesús de Nazaret. Salva al perdido, salva al pecador, restaura la vida que necesita restauración, restaura el hogar que necesita restauración, Dios. Sana el cuerpo enfermo también, toca para gloria tuya, Señor. Esa vida, ese cuerpo que está enfermo, reciba sanidad en ese nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús de Nazaret, ninguna enfermedad puede permanecer ante la presencia del poder del Espíritu Santo de Dios. Lleva sanidad, Dios mío, al cuerpo enfermo. Lleva liberación al cautivo, Padre Santo. Lleva bendición, Dios, a cada oyente. Te lo ruego en el nombre de Jesús de Nazaret, y te doy gracias, Dios, que tu palabra corra siendo glorificada y traiga la bendición que tú deseas para cada corazón. Y te damos gracias, muchas gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a nuestro Dios. Mis amados hermanos y amigos, la paz y la bendición de Dios continúe con ustedes, llenándoles de la gracia y la misericordia que solo del trono celestial puede venir para satisfacer nuestras almas en cada necesidad que tengamos. Dios los continúe bendiciendo. Agradecemos mucho el haber estado atentos a la palabra del Señor, pero sobre todo, para bien de tu vida, obedece lo que la Sagrada Escritura te enseña. Dios te guarde y te bendiga. Hasta nuestra próxima transmisión.